Vendedor de empanadas llenó la mochila de una niña con empanadas para calmar su hambre. 15 años después, un coche de lujo se detiene frente a su puesto. Hola, bienvenidos, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Mateo Sánchez, un hombre de apariencia sencilla y semblante tranquilo, era alguien que ya conocía bien el camino de la vida. Todos los días, antes de que el sol asomara en el horizonte, se despertaba silenciosamente para no perturbar la calma de la madrugada. Su primer ritual era encender el fogón de su pequeña cocina y comenzar la preparación de las empanadas que vendía. Cada ingrediente, cuidadosamente elegido, no era solo parte de la receta, era una extensión de su cariño y respeto por el trabajo. Harina, queso, carne, especias, él mezclaba todo con las manos experimentadas de quien entiende que lo que hace es más que un simple medio de sustento, es una forma de compartir un pedazo de sí mismo con cada cliente. La vieja camioneta de Mateo, con su pintura ya desgastada y pequeños abollones que contaban historias de largos años de trabajo, lo esperaba en el patio. El vehículo no era lujoso, pero era, de cierta forma, parte de su familia y de su historia. En ese pequeño espacio, él cargaba su sustento y su esperanza, apilando cuidadosamente las cajas de empanadas frescas y cubriéndolas con una toalla limpia para mantenerlas calientes. Cada mañana, antes de dirigirse al puesto en la carretera, se detenía por un momento, miraba al cielo y murmuraba una oración silenciosa, agradeciendo por la oportunidad de un nuevo día de trabajo. Mateo sabía que su puesto de ventas en la carretera era un lugar común y humilde, pero había algo especial en ese tramo de asfalto. Allí, en medio del constante movimiento de vehículos y el polvo levantado por las ruedas de los camiones, montaba su pequeña banca, colocando las empanadas en una mesa sencilla, al lado de un cartel escrito a mano que decía: empanadas frescas. Incluso en días en que las ventas estaban bajas y la carretera parecía vacía, él no perdía la esperanza. Se mantenía firme, con una sonrisa lista para acoger a quien quiera que fuera. Su paciencia era inquebrantable, y su rostro, sereno, parecía reflejar la certeza de que, de alguna forma, su trabajo tenía un valor mayor que el dinero que recibía. Mientras observaba el movimiento de la carretera, su mirada atenta captaba cada detalle de las personas que pasaban, imaginando historias, vidas y luchas. En su sencillez, él sabía que no era el único que enfrentaba dificultades. La vida de un vendedor ambulante no era fácil, y las incertidumbres del ingreso diario a menudo lo hacían cuestionarse hasta dónde podría llegar. Pero, incluso en los momentos en que la angustia intentaba hacerse presente, él mantenía en el corazón una resiliencia rara, como si llevara dentro de sí una fe silenciosa, un entendimiento profundo de que cada pequeña venta, cada sonrisa intercambiada, contribuía a algo mayor, algo invisible y poderoso. Para Mateo, aquel trabajo no era solo dinero, era sobre el vínculo que creaba con cada persona que se detenía a comprar una empanada. Los clientes, muchos de ellos ya conocidos, se sentían cómodos al comprarle a alguien que los trataba con tanta dedicación. Él ya sabía las preferencias de algunos, guardaba historias, sonrisas e incluso lágrimas de desconocidos que, en momentos de desahogo, encontraban en Mateo un oyente silencioso, de mirada comprensiva y palabras de consuelo. Mientras Mateo observaba el lento movimiento de la carretera, sus ojos captaron una figura pequeña y frágil al otro lado. Era una niña. Llevaba una mochila desgastada, que parecía cargar el peso del mundo, y su rostro revelaba un cansancio que no combinaba con su juventud. Al acercarse al paradero de autobús, ella miraba de un lado a otro, buscando algo que solo ella parecía entender. Era imposible no notar la ansiedad en sus gestos, una desesperación silenciosa que hacía que sus hombros cayeran un poco más con cada minuto. Mateo, siempre atento a lo que ocurría a su alrededor, percibió que algo no estaba bien. La observaba a distancia, respetando su espacio, pero listo para actuar si era necesario. La niña, que más tarde descubriríamos que se llamaba Sofía, comenzó a abrir la pequeña cartera que llevaba, contando cuidadosamente cada moneda. Su rostro se llenó de una expresión amarga al darse cuenta de que no tenía suficiente para comprar el pasaje. En un gesto automático, comenzó a buscar en los bolsillos de su abrigo gastado, como si un milagro pudiera hacer aparecer el dinero que necesitaba. Finalmente,
derrotada, se sentó en el banco del paradero, con la cabeza baja, sosteniendo su mochila con fuerza. Mateo sintió un nudo en el pecho al verla así, tan desamparada. Sabía lo que era enfrentar días en que el peso de la vida parecía insoportable, y, en ese momento, vio en Sofía un reflejo de sí mismo en sus años más jóvenes. Cuando el mundo parecía inmenso y tenía que luchar con todas sus fuerzas para seguir adelante. Sin dudarlo, Mateo sacó unas monedas de su bolsillo y se acercó, sintiendo que debía ofrecer ayuda. No sabía mucho sobre la vida de esa niña, pero sabía que, a veces, un pequeño gesto podía hacer una gran diferencia. Al acercarse, con su voz suave y su sonrisa acogedora, le preguntó si necesitaba algo. Sofía lo miró con sorpresa, sus ojos expresaban una mezcla de gratitud y vergüenza, pero, al mismo tiempo, una valentía disfrazada de desesperación. Con voz baja, explicó que estaba tratando de llegar a la ciudad para buscar trabajo. Su madre había fallecido, y ahora ella y su padre, que estaba muy enfermo, enfrentaban dificultades que parecían mayores de lo que podía soportar sola. No quería pedir ayuda, pero no veía otra salida. Las palabras salían de su boca como si fueran arrancadas de su pecho. Mateo, conmovido por la historia, no solo le dio el dinero para el pasaje, sino que, con el cuidado de un padre que no quería que su hija pasara hambre, abrió una de sus cajas y llenó la mochila de ella con empanadas. Le dijo que, cuando llegara a la ciudad, podría comer y mantener las fuerzas, porque el camino que estaba eligiendo le exigiría mucho. Sabía que Sofía tenía un viaje por delante, y lo único que quería era que no sintiera hambre ni soledad mientras enfrentaba los desafíos que venían. Con lágrimas en los ojos, Sofía aceptó la ayuda, prometiéndole a Mateo que nunca olvidaría ese acto de generosidad. Cuando el autobús comenzó a alejarse, Sofía se volvió hacia la ventana, aún sorprendida por lo que acababa de suceder. En medio del tumulto de sus pensamientos, miraba hacia afuera, sosteniendo firmemente la mochila que ahora estaba llena de empanadas. Cada bocado que daría a lo largo de ese viaje sería un recordatorio del hombre sencillo y generoso que, sin pedir nada a cambio, extendió la mano en uno de los momentos más difíciles de su vida. Conforme avanzaba la carretera, Sofía abrió la mochila y sacó una de las empanadas, sintiendo el aroma suave que mezclaba el sazón casero con una sensación reconfortante de hogar. Al probar el primer bocado, el sabor familiar y sencillo la hizo pensar en cómo algo tan modesto podía traer tanto consuelo. Ese sabor no era solo alimento, era una especie de valentía que venía directamente del corazón de Mateo. Su gesto, por más simple que pudiera parecer, era para ella un impulso, un recordatorio de que alguien creía en ella y deseaba verla bien. Eso encendía una chispa de esperanza en su pecho y le daba una nueva fuerza para enfrentar lo que viniera. Durante el viaje, mientras los paisajes pasaban rápidamente por la ventana, Sofía comenzó a revivir todo lo que había enfrentado hasta ese momento, la enfermedad de su padre, las noches sin dormir. El peso de la responsabilidad que parecía enorme para alguien de su edad. Pero, ahora, en medio de esos recuerdos dolorosos, el rostro amable de Mateo surgía como un punto de luz. El breve encuentro con él parecía extenderse y resonar dentro de ella, como si el recuerdo de la bondad que había recibido le diera fuerzas y le recordara que, en el mundo, aún había compasión. Cuando finalmente llegó a la ciudad, ya era tarde, y el movimiento de las calles traía consigo una agitación que, para alguien como Sofía, parecía al mismo tiempo fascinante y aterradora. Sin embargo, se mantuvo firme, recordando la mirada alentadora de Mateo. Sin conocer a nadie allí, estaba decidida a comenzar su búsqueda de trabajo, aunque tuviera poco que ofrecer aparte de su determinación. En los primeros días, Sofía enfrentó puertas cerradas, miradas despectivas y respuestas duras que casi la hicieron desistir. Pero, siempre que el desánimo amenazaba con apoderarse de ella, recordaba a Mateo, la fuerza que él le había dado con ese simple gesto de bondad. Por la noche, sola, sacaba una empanada de la mochila y la comía lentamente, sintiendo que, de alguna forma, él estaba allí, como una presencia silenciosa que la alentaba a seguir adelante. Sofía no sabía qué le deparaba el futuro, pero, en ese momento, entendía que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en el valor de seguir adelante y en la bondad que era capaz de dar y recibir.
Los años pasaron, y la vida para Mateo no se volvía más fácil. Las madrugadas frías parecían más largas, y el peso de las cajas de empanadas, que cargaba hasta la vieja camioneta, parecía aumentar cada día. Las líneas en su rostro, moldeadas por el sol y el cansancio, mostraban los trazos de alguien que conocía el trabajo duro como pocos. Pero, a pesar del desgaste, Mateo mantenía la rutina, siempre en busca de aquel rayo de esperanza que, incluso en medio de las dificultades, lo hacía levantarse cada mañana y salir con la determinación de vender cada empanada que preparaba. La camioneta de Mateo, que había recorrido kilómetros a lo largo de los años, también comenzaba a mostrar señales de cansancio. El motor, antes resistente, ahora emitía ruidos molestos que delataban la edad del vehículo. Pequeños problemas mecánicos surgían con frecuencia, cada uno requiriendo una reparación que Mateo apenas podía pagar. Cada vez que la camioneta amenazaba con dejar de funcionar, su corazón latía más fuerte, sabiendo que sin ella, su sustento estaría en riesgo. Pero él, con su perseverancia silenciosa, trataba cada reparación como un desafío temporal, decidido a no dejarse vencer por las circunstancias. Mateo, sin embargo, no dejaba entrever el peso de las dificultades que enfrentaba. Cuando estaba en su puesto de venta en la carretera, sonreía a los clientes como siempre, acogiendo a cada uno con la misma atención que siempre les había dado. Los trabajadores que pasaban por la carretera se sentían atraídos por la simplicidad y autenticidad de Mateo, que era, para muchos, una especie de amigo silencioso. Incluso en los días en que el cansancio parecía insoportable, se aseguraba de mantener el semblante sereno, como si quisiera proteger a sus clientes y amigos de la dureza que él mismo llevaba consigo. Pero había momentos en los que, a solas, Mateo sentía el peso real de la vida que llevaba. Por la noche, al acostarse en su pequeña casa, miraba al techo, pensando en cómo podrían ser diferentes las cosas. Pensaba en los días en que las ventas eran buenas y podía ahorrar algo de dinero para el futuro, pero esos días eran cada vez más raros. Aún así, se negaba a rendirse. En su corazón, llevaba el recuerdo de todas las personas a las que había ayudado a lo largo de los años, como aquella niña de mochila gastada, a la que apenas había conocido, pero que, de alguna manera, le había dejado una marca de esperanza. Cada pequeña acción de bondad que había hecho en el pasado, cada moneda que había ofrecido a alguien que la necesitaba, se convertía para él en un recordatorio de que su vida tenía valor, aunque los días fueran duros. Mientras Mateo continuaba su batalla diaria por la supervivencia, allá en la ciudad, la vida de Sofía se convertía en una verdadera epopeya de lucha y superación. Su llegada había sido más desafiante de lo que imaginaba. Sin nadie que la guiara ni una mano amiga que le ofreciera apoyo, Sofía tuvo que enfrentar las dificultades con el coraje que había aprendido a cultivar en el pecho. En las primeras semanas, dormía en albergues, muchas veces despertando antes del amanecer para evitar las miradas desconfiadas de los habitantes de la calle que también ocupaban el espacio. Se movía de un lado a otro, buscando algún trabajo que le permitiera reunir lo suficiente para comenzar a establecerse. Aún con la mochila gastada y la mirada decidida, Sofía enfrentaba puertas cerradas y rostros indiferentes. Su juventud y apariencia humilde parecían, muchas veces, ser más un obstáculo que una puerta de entrada. Las empresas y comercios la miraban con cierto desdén y, aunque Sofía tenía un deseo inmenso de demostrar su valía, sentía que nadie le daba la oportunidad que tanto necesitaba. Pero, en medio de las decepciones, mantenía viva la memoria de Mateo. Él, que sin nada que ganar, la había ayudado sin dudar, se había convertido en una inspiración silenciosa. Se repetía a sí misma que, si él, con tan poco, podía ofrecer bondad, ella podría, con paciencia y perseverancia, encontrar una forma de seguir adelante. Un día, tras otra larga búsqueda sin éxito, Sofía se sentó en un banco de la plaza, las manos temblando de cansancio y el corazón pesado de frustración. Fue entonces cuando, como si el destino quisiera darle una señal, un folleto arrugado, llevado por el viento, cayó a sus pies. Lo recogió y vio que era un anuncio de una escuela técnica que ofrecía becas para jóvenes de bajos recursos. Al principio, dudó que pudiera inscribirse, pero algo dentro de ella, una voz suave y familiar, casi como si fuera la voz de Mateo, le dio valor.
Con una determinación renovada, fue hasta la dirección indicada en el folleto y, por primera vez en semanas, sintió que había una posibilidad real de transformar su vida. La inscripción fue un proceso largo y riguroso. Sofía tuvo que responder preguntas difíciles, contar su historia, demostrar su situación económica y mostrar que estaba dispuesta a estudiar con dedicación. En los días que siguieron, la espera de la respuesta parecía interminable, pero, finalmente, recibió la noticia de que había sido aceptada. La felicidad y el alivio que sintió fueron tan intensos que, por un instante, olvidó todas las dificultades que había enfrentado hasta entonces. Sofía se sumergió en los estudios con una pasión que sorprendió a todos. Cada clase, cada nuevo aprendizaje, era un paso hacia la vida que había soñado. Los años de estudio fueron duros para Sofía, pero su determinación la llevó a destacarse. Aprovechaba cada oportunidad y, con la misma garra que la había llevado hasta allí, se sumergió de lleno en los estudios y en los trabajos que conseguía para mantenerse. Lo poco que ganaba era cuidadosamente administrado. Enviaba una parte a su padre, aún enfermo, esperando que ese dinero ayudara a aliviar sus dolores y necesidades. Era como si, con cada centavo enviado, reafirmara su compromiso de luchar no solo por ella misma, sino también por él. Ese gesto, aunque modesto, era una expresión del amor y la responsabilidad que sentía. A medida que los cursos avanzaban, Sofía fue ganándose el respeto y la admiración de profesores y compañeros. Su dedicación no pasaba desapercibida. Incluso con pocos recursos y una vida difícil, era reconocida como alguien que hacía más que solo sobrevivir. Estaba construyendo un futuro del cual podía sentirse orgullosa. Su perseverancia la hizo destacar, y fue así como llamó la atención de Andrés, un empresario joven y prometedor, conocido por su ojo para el talento y su visión de negocios. El encuentro ocurrió en un evento promovido por la Escuela Técnica, donde ella fue invitada a compartir su historia de superación. Andrés, presente como patrocinador del evento, quedó profundamente impresionado con el relato de Sofía. Vio en ella a alguien que enfrentaba adversidades con una fuerza rara, alguien que cargaba el peso de la vida con dignidad. Andrés se acercó, motivado por una curiosidad genuina y un respeto profundo. Sofía, por su parte, encontró en él a alguien que no solo escuchaba, sino que comprendía el valor de cada lucha que había enfrentado. La cercanía entre los dos fue natural y llena de complicidad. Las conversaciones estaban llenas de historias, risas y miradas compartidas. Andrés admiraba el coraje de Sofía y su humildad frente a todo lo que había logrado. Para él, ella no era solo una mujer fuerte, era una inspiración viva, alguien que personificaba la resiliencia y la compasión que él siempre había valorado. Con el tiempo, la amistad dio paso al amor y construyeron una relación que trascendía el romance, uniendo sueños, valores y propósito. En medio de esta nueva etapa de su vida, Sofía finalmente logró traer a su padre a vivir con ella. Con la salud debilitada por los años de lucha y dificultades, él ahora encontraba descanso en una casa cómoda, rodeado por el cariño de su hija y la dedicación de Andrés, quien lo trataba como a un segundo padre. La relación entre los dos era sorprendentemente armoniosa. Andrés siempre mostraba respeto y admiración por el hombre que había criado a Sofía con tantos valores y valentía. En los momentos que compartían juntos, entre charlas ligeras y risas espontáneas, formaban una especie de alianza silenciosa, un lazo de complicidad y gratitud que hacía que el corazón de Sofía se desbordara. Cuando decidieron casarse, Andrés ya sabía que Sofía era alguien que nunca olvidaría sus raíces. La apoyaba en cada decisión y la alentaba a mantener vivo el vínculo con su pasado, un pasado que él sabía que había moldeado su carácter y su alma. En momentos de intimidad, Sofía le contaba sobre su historia de vida y, en una de esas conversaciones, recordó al hombre que, sin pedir nada a cambio, la ayudó en uno de los momentos más difíciles. Con los ojos brillando, Sofía habló sobre Mateo, el vendedor de empanadas que, con un gesto sencillo y bondadoso, cambió el rumbo de su vida. Lo describió como alguien de corazón generoso, un hombre cuya bondad había marcado profundamente su alma. Andrés escuchó con atención, comprendiendo cuánto significaba ese acto de solidaridad para ella.
Era como si el recuerdo de Mateo fuera una fuerza que aún la guiaba, una presencia silenciosa que la alentaba a continuar la jornada con el mismo espíritu de generosidad. Inspirados por esta historia, Andrés y Sofía tomaron una decisión. Encontrarían a Mateo y harían por él lo que él un día había hecho por ella, ofrecerían la ayuda que necesitara, con la misma sencillez y bondad que él le demostró años atrás. Los años de tranquilidad, estabilidad y crecimiento emocional al lado de Andrés y de su padre trajeron a Sofía una sensación de paz que jamás imaginó posible. Finalmente podía respirar tranquila, sin el peso constante de las dificultades que antes parecían interminables. Pero, en su corazón, persistía un deseo silencioso, reencontrar a Mateo, el hombre que, con un simple gesto de bondad, había encendido una chispa de esperanza en su vida. Para ella, agradecerle en persona era casi una necesidad, un propósito que latía cada vez más fuerte a medida que pasaban los días. La idea de reencontrarlo se convirtió en una conversación frecuente entre ella y Andrés. Los recuerdos de aquel encuentro en la carretera eran tan vivos en la mente de Sofía que Andrés también se veía conmovido por la historia. Él, que tenía a su lado a una mujer fuerte y decidida, entendía el valor de ese gesto y quería estar a su lado en ese reencuentro. Entonces, juntos, decidieron que harían todo lo posible por encontrarlo, aunque el tiempo hubiera borrado cualquier rastro claro de su paradero. Comenzaron la búsqueda, visitando los alrededores de las carreteras donde Sofía lo había encontrado tantos años atrás. Cada pueblito, cada aldea era una nueva esperanza, y preguntaban, conversaban con los habitantes, intentaban reconstruir las rutas que Mateo solía hacer. En uno de esos viajes, ya casi al atardecer, llegaron a una pequeña villa donde el dueño de una gasolinera afirmó haber oído historias de un vendedor de empanadas generoso, que llevaba una vieja camioneta. Las palabras del hombre despertaron una euforia en Sofía, que no podía contener la sonrisa de emoción. Finalmente, parecía que estaban en el camino correcto, que las piezas comenzaban a encajar, guiándolos hacia el hombre que tanto deseaba reencontrar. Sin embargo, el camino no era fácil. La ruta era larga, y las pocas pistas que encontraban a menudo se desvanecían en el viento, dejando a Sofía con una mezcla de esperanza y desesperación. Aún así, se negaba a rendirse. Había algo en su pecho, un instinto casi inexplicable, que la impulsaba a continuar, creyendo que, en algún momento, sus esfuerzos serían recompensados. Después de días intensos de búsqueda, recorriendo carreteras y escuchando historias de rostros que se confundían con el tiempo, Andrés y Sofía finalmente llegaron a un pequeño pueblo donde las personas parecían conocerlo. Cuando mencionaron el nombre Mateo y describieron al vendedor de empanadas, la mirada de una señora mayor, que vendía frutas en el mercado local, se iluminó. Asintió lentamente, con una sonrisa nostálgica y discreta, como quien recuerda a alguien querido. Mateo. Ah, sí, él viene aquí todas las semanas a vender sus empanadas. Hombre bueno, de corazón generoso, dijo ella, señalando una calle cercana, donde, según la señora, él solía estacionar su vieja camioneta. El corazón de Sofía latía acelerado. Aquella era la primera vez, en tantos años, que tenía la certeza de que estaba cerca de encontrarlo. Andrés sostuvo su mano con firmeza, ofreciéndole apoyo y aliento, y juntos siguieron por la calle indicada, como si el destino hubiera estado esperando por ese reencuentro durante mucho tiempo. Cuando giraron la esquina, ahí estaba él, a pocos metros de distancia, Mateo, con su vieja camioneta y las cajas de empanadas organizadas en la banca improvisada. Parecía mayor, con el cabello canoso y el rostro marcado por el tiempo, pero el semblante sereno y la sonrisa acogedora eran inconfundibles. Sofía sintió que las lágrimas aparecían antes siquiera de acercarse. Era como si todo el peso de su historia, de su trayectoria, convergiera en ese momento. El hombre que la ayudó cuando no tenía nada, que la inspiró en su camino, estaba ahí, tan cerca, tan real. Respiró hondo, tomando valor, y caminó hacia él. Mateo, ocupado con sus clientes, aún no la había notado. Pero cuando levantó la mirada y vio a aquella mujer bien vestida, con un brillo en los ojos y una sonrisa emocionada, algo en su expresión cambió. Parecía percibir, instintivamente, que había algo especial en esa visitante. Mateo, fue todo lo que Sofía logró decir antes de que la voz le fallara.
Él la miró con curiosidad, hasta que, de repente, algo en su rostro se iluminó, como si estuviera reconociendo, en las facciones de aquella mujer, los rasgos de la niña a la que ayudó años atrás. «Sofía», preguntó, sorprendido, y ella confirmó con un gesto y una sonrisa que escondía años de gratitud. Las palabras desaparecieron, dando paso a un abrazo silencioso que decía más de lo que cualquier frase podía expresar. El abrazo entre Sofía y Mateo duró algunos instantes, pero parecía llevar en sí una eternidad de gratitud y recuerdos. Mateo, sorprendido, trataba de entender cómo aquella mujer elegante y exitosa podía ser la misma niña de mochila gastada que él ayudó tantos años antes. Sofía, con lágrimas en los ojos, comenzó a contar su historia, detallando las dificultades, las noches solitarias y la lucha incansable que la llevaron hasta allí. Mateo escuchaba con atención, sin interrumpir, sintiéndose conmovido al darse cuenta de que su pequeño acto de generosidad había sido una semilla para todo lo que ella había logrado. Andrés, observando la escena a un lado, se sintió igualmente emocionado y, en el fondo, supo que ese encuentro era solo el comienzo de algo mayor. Cuando Sofía terminó de hablar, miró a Mateo con una sonrisa cariñosa y tomó sus manos, diciéndole que ese reencuentro significaba más de lo que él jamás podría imaginar. Quería retribuir, de alguna forma, todo lo que él había hecho por ella, y, sin dudar, le explicó el plan que había discutido con Andrés. Deseaba no solo ayudarlo, sino transformar su vida. Así como él había transformado la de ella. Mateo, sorprendido y humilde, intentó rechazar de inmediato. Nunca esperó nada a cambio de su bondad y, de hecho, no veía su gesto como algo extraordinario. Solo había hecho lo que creía correcto. Pero Sofía insistió, explicándole que él había sido la razón de sus logros, la chispa que la hizo creer en sí misma cuando el mundo parecía negarle toda esperanza. Con lágrimas en los ojos, le contó a Mateo que, en cada victoria, en cada paso adelante, llevaba en el corazón la memoria del hombre que le dio el primer impulso. Mientras Mateo asimilaba todo aquello, Andrés intervino, explicándole los detalles de lo que tenían en mente. Querían reformar la casa de Mateo, garantizar que tuviera comodidad y seguridad para vivir bien, sin preocuparse por los desafíos económicos que lo acompañaban desde hacía tanto tiempo. También querían ayudarlo a expandir su negocio, ofreciendo los recursos para que pudiera producir sus empanadas a mayor escala, alcanzando a más personas. Mateo los miraba, atónito, intentando absorber la magnitud de la oferta. Sentía una mezcla de sorpresa, gratitud y, al mismo tiempo, una sensación de que todo aquello era demasiado para él. Pero Sofía sabía que él merecía cada gesto de retribución. Para ella, la bondad de Mateo era como una luz que iluminaba a todos a su alrededor, y no escatimaría esfuerzos para que esa luz brillara aún más. Y, en ese instante, Mateo entendió que, así como él había plantado una semilla de esperanza en Sofía, ella ahora quería hacer lo mismo por él, llevando adelante una corriente de generosidad y transformación que, sin duda, resonaría en la vida de muchos. Los días que siguieron al reencuentro fueron como un sueño para Mateo. Él, que durante tanto tiempo había luchado solo, ahora se veía rodeado de personas que no solo admiraban su bondad, sino que estaban dispuestas a transformar su vida en retribución. Andrés y Sofía dieron inicio a la reforma de la casa de Mateo, algo que nunca imaginó posible. Cada detalle era pensado con cariño y cuidado, de modo que su hogar, antes tan sencillo y desgastado por el tiempo, se transformara en un lugar acogedor, digno de alguien que había pasado la vida ayudando a los demás. La reforma atrajo la atención de los vecinos y habitantes de la región, que siempre habían visto a Mateo como un ejemplo de humildad y generosidad. Cuando vieron lo que estaba sucediendo, muchos quisieron retribuir a su manera. Albañiles, carpinteros y electricistas locales se ofrecieron para ayudar en las obras, algunos incluso rechazando el pago, solo por el placer de ser parte de esa transformación. Veían en Mateo un símbolo de bondad, alguien que, a pesar de todas las dificultades, nunca dejaba de tender la mano a quien lo necesitara. La comunidad, que tantas veces había sido beneficiada por su corazón generoso, ahora tenía la oportunidad de retribuir. Mientras avanzaba la reforma, las personas se acercaban para contar sus historias sobre Mateo, cada una trayendo un relato de un momento en que él fue una presencia esencial en sus vidas.
María, una joven madre, recordó cómo, una vez, Mateo le ofreció empanadas gratis cuando estaba desempleada y hambrienta. Roberto, un viejo amigo de Mateo, contó cómo siempre tenía una sonrisa y una palabra de aliento, incluso en los días más difíciles. Cada relato era una pieza de un mosaico mayor, una prueba viva de que el bien que él había sembrado a lo largo de los años florecía ahora con fuerza, trayendo consigo un sentimiento de unión que tocaba a todos. Sofía, emocionada, escuchaba cada una de estas historias y se sentía aún más conectada a la jornada de Mateo. Veía cómo su bondad había sido como una semilla, lanzada al viento, que germinaba en cada persona con la que había cruzado su camino. Y ahora, al ver cuánto era amado y respetado por la comunidad, comprendía que el gesto que había hecho por ella no era un caso aislado. Era solo una de las incontables formas en que Mateo había cambiado el mundo a su alrededor, de manera silenciosa y profunda. La casa de Mateo fue transformándose, reflejando el cariño de cada persona que contribuía a las obras. Paredes recién pintadas, muebles cómodos y un jardín que florecía alrededor de la entrada eran ahora símbolos de un nuevo comienzo, de una vida llena de dignidad y reconocimiento. Con cada detalle, Mateo se sentía inmensamente agradecido, pero, al mismo tiempo, humilde, como si aún no creyera que todo aquello era para él. Cuando finalmente la obra fue concluida, una pequeña celebración reunió a la comunidad en su casa, que ahora brillaba con una nueva luz. Familiares, amigos y vecinos, todos se unieron para festejar, no solo la reforma, sino al hombre que, con un corazón bondadoso, había tocado tantas vidas. Esa pequeña celebración en la casa reformada de Mateo fue solo el inicio de una nueva etapa que transformaría su vida de maneras que jamás habría imaginado. La noticia de su historia y del impacto que había tenido en la vida de las personas comenzó a difundirse rápidamente por la región. La sencillez de Mateo, junto con su generosidad inquebrantable, conmovía a todos los que conocían su trayectoria. Él, que antes era solo el vendedor de empanadas de la carretera, se convirtió en una verdadera leyenda local, una figura inspiradora que encarnaba el poder de un corazón bondadoso. Día tras día, personas de lugares lejanos venían hasta su casa para conocerlo, escuchar sus historias y aprender de su humildad. Algunos traían regalos, otros solo un apretón de manos o una palabra de agradecimiento. Mateo, siempre modesto, se sentía sorprendido con tanto cariño y atención, pero acogía a cada uno con la misma sonrisa genuina de quien, en el fondo, no se veía como un héroe, sino solo como alguien que siempre había hecho lo que creía correcto. Para él, cada agradecimiento era un recordatorio de que su misión de vida, aunque simple, tenía un significado. Los habitantes de la ciudad, conmovidos por el ejemplo de Mateo, comenzaron a inspirarse en su generosidad para transformar el entorno a su alrededor. Se formaron grupos de voluntarios para ayudar a personas en situación de necesidad, muchos influenciados por el espíritu altruista de Mateo. La pequeña ciudad, antes marcada por el individualismo, ahora se unía en torno a valores de compasión y solidaridad. La bondad de Mateo había echado raíces profundas, y lo que comenzó como pequeños gestos, realizados a lo largo de una vida, se había convertido en un movimiento de bondad y unión que cambiaba la vida de todos. Sofía observaba esta transformación con el corazón lleno de orgullo y admiración. Sabía que Mateo era especial, pero, al ver a toda la comunidad impactada por sus acciones, sentía aún más la profundidad de su gesto. Veía cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de gratitud dirigida a Mateo como una prueba de que la bondad es un valor contagioso, que se esparce de persona a persona, haciendo del mundo un lugar mejor. Mateo, por su parte, continuaba su trabajo con las empanadas, pero ahora a una escala mayor, gracias al apoyo de Andrés y Sofía. Con una cocina renovada y equipos modernos, podía preparar una cantidad mucho mayor de empanadas, y las ventas aumentaron de forma sorprendente. La carretera, que antes era un lugar de lucha diaria para él, se convirtió en un punto de encuentro, donde las personas no solo compraban sus empanadas, sino que se detenían para conversar, escuchar consejos y compartir sus propias historias. Era como si cada empanada que vendía fuera un pedazo de su alma, distribuido de forma generosa a todos los que cruzaban su camino. Y así, Mateo se convirtió en más que un vendedor, era una presencia luminosa, alguien a quien todos recurrían en momentos de alegría o de dificultad.
Las estaciones pasaron, y Mateo, con su esencia bondadosa, continuaba expandiendo el impacto de su presencia en aquella pequeña comunidad. El flujo de personas que visitaban su puesto en la carretera crecía día tras día, y el espacio alrededor de la vieja camioneta se transformó en una especie de refugio. Era casi como si él fuera un sabio silencioso, y sus empanadas, un símbolo de acogimiento y compasión que atraía a todos los que necesitaban un poco de esperanza y consuelo. En una noche tranquila, mientras descansaba en su casa reformada, Mateo recibió una carta de Sofía. Era una carta larga, escrita con todo el cariño y gratitud que ella sentía, y en ella, Sofía le revelaba algo que tocó profundamente su corazón. Ella le contó que la filosofía y los valores que Mateo le había transmitido en aquel primer encuentro seguían inspirando no solo su vida personal, sino también su trayectoria profesional. Sofía había fundado una empresa que se destacaba no solo por el éxito, sino por la forma en que trataba a sus empleados y clientes, con respeto, generosidad y dignidad. Exactamente como Mateo siempre había tratado a todos a su alrededor. Cada proyecto que realizo, cada decisión que tomo, escribió, está guiado por el ejemplo que tú me diste. Cuando enfrento dificultades, pienso en ti, y eso me recuerda lo que realmente importa en la vida. Las palabras de Sofía revelaban que el legado de Mateo había trascendido los límites de aquella pequeña comunidad. Ahora era una inspiración para todos los que, directa o indirectamente, cruzaban el camino de ella. La bondad de él se había esparcido como un río que encuentra nuevos caminos, tocando cada vez más vidas. Al terminar de leer, Mateo se sintió invadido por una paz profunda. Nunca imaginó que su vida sencilla y sus acciones aparentemente pequeñas pudieran tener un impacto tan duradero y poderoso. Pero ahí estaba la prueba de que, muchas veces, es en los gestos más humildes donde se esconden las mayores transformaciones. Con la mirada serena y una sonrisa tranquila, cerró la carta, sintiendo que su vida, a pesar de todas las dificultades, había sido plena y significativa. En el silencio de esa noche, supo que su propósito había sido cumplido. Y, en el fondo de su alma, agradeció cada instante, cada lucha y cada momento en que eligió ser bondadoso, pues eran esas elecciones las que transformaron no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.